Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Durante un tiempecito estuvimos un poco alejados por muchas situaciones, laborales, campaña política, etcétera. Pero retomamos nueva vez con nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir la transmisión. Ustedes saben que se ha estado hablando de que es inminente una reforma fiscal. Y si bien es cierto que durante unos meses, de hecho, estuve tratando algunos aspectos importantes, porque para nadie es un secreto que con todo esto de las reformas fiscales que se han dado en la República Dominicana, hay una clase sobre todo que ha sido muy perjudicada y es justamente la clase media. Pero a pesar de que se supone que hay un equipo de expertos trabajando hoy en día con esa posible reforma fiscal, también es cierto que los informes que hemos visto que se han publicado hasta el momento no son nada alentadores. Pero para eso, ¿quién mejor para compartir algunos aspectos sobre lo que significaría una reforma fiscal en la República Dominicana en este momento que Osvaldo Montalvo, economista, autor de hecho algunas de sus obras justamente, la mayoría de sus obras en el área de economía en la República Dominicana? Así que bienvenido, Osvaldo, muchísimas gracias por permitir este espacio, esta entrevista y sobre todo en este espacio tan acogedor que tienes aquí en tu casa. Muchísimas gracias. No, al revés, Priyanka, gracias por la invitación, gracias. Y bueno, Osvaldo, nos vamos a una reforma fiscal. ¿Qué significa una reforma fiscal? ¿Qué es una reforma fiscal? Lo primero es esto, siempre me gusta, tú sabes que uno cuando uno ha sido profesor, siempre a uno le gusta como contextualizar las cosas. Tú mencionaste una palabra, hay unos expertos trabajando. La palabra experto me fascina, porque cuando dicen experto, tú dices, bueno, hay una serie de gente muy estudiados, muy inteligentes, muy bien intencionados, se supone que va a resolver el problema, pero entonces nosotros tenemos que pensar cuál es el problema. No es que digan experto ni nada por el estilo. Otro tema es que me gusta plantear que la raíz etimológica de la palabra economía es de la economía de la casa o la hacienda de la casa. La hacienda de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque en todo hogar hay una economía. En todo hogar hay una economía. ¿Por qué hay una economía? Porque hay actividades productivas en el sentido de que se rinde un servicio laboral por el que se recibe una compensación y esa compensación se utiliza en comprar las cosas que necesitan los miembros de esa casa. Entonces de lo que se trata es de balancear esos ingresos con los gastos. Entonces, si los ingresos mejoran, porque empezamos, ¿cómo pueden mejorar los ingresos? Fácil, porque hay más miembros de la casa trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo que solamente trabaje el papá, a que trabaje el papá, la mamá y todos los hijos, ya en una familia, digamos, que es adulta. En el caso de una familia joven, pues es difícil porque los niños van a ser menores de edad. Igual, si el ingreso de esa familia es un ingreso que no es muy grande, pues entonces tendremos que ajustar los gastos, ¿verdad? Y por eso a uno en algún momento nos dijeron, no, o vas al cine o vas a comer pizza, pero no se pueden hacer las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, pues no se pueden porque el dinero no es suficiente, porque hay más hermanos, porque después de este fin de semana viene la merienda durante la semana. ¿Y por qué hago esa introducción? Porque en esta cuestión de reforma, y lo de utilizar reforma es un eufemismo. Esta cuestión de la reforma es un eufemismo, y ahí por eso te decía la cuestión de los expertos, porque alguien en alguna ocasión dijo una frase que a mí me fascinó, y es que detrás de cada gran crisis económica hay un economista de Harvard. Entonces uno dice, bueno, pero se supone, ¿verdad?, que los economistas están para que... No, detrás
de una gran crisis económica, hay un doctor de Harvard, o más de uno probablemente. Entonces, eufemismo, ¿por qué? Porque estamos utilizando una palabra que resulte agradable, reforma. Reforma es que nosotros estamos mejorando algo. Reforma es que algo funcionaba, pero ahora va a funcionar mejor. Reforma es que nosotros vamos a introducir nuevos conocimientos o mejores intenciones en algo que se venía haciendo. Pero al final de cuentas, todas las reformas, los que se ha denominado reformas fiscales, han sido acuerdos para aumentar los impuestos. Como tú dijiste, hay una concentración del pago de impuestos en la clase media. Pero antes de eso, siempre me ha gustado establecer de qué se trata, de nosotros tener un Estado subsidiario de la sociedad o una sociedad subsidiaria del Estado. ¿Qué significa subsidiario? ¿De qué se trata? De que nosotros mantengamos a un Estado-gobierno para que ellos vivan bien, o se trata de que estos señores en realidad se esfuercen en su trabajo, en su competencia y en sus resultados para que una sociedad esté mejor. Porque son dos cosas distintas. O yo trabajo para ti o tú trabajas para mí. Se supone en principio que nosotros elegimos, tenemos un Estado para que ese Estado nos permita a nosotros como ciudadanos tener un mejor nivel de vida. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es lo que en muchas ocasiones yo he llamado un feudalismo fiscal, de que, que la sociedad se vea obligada a hacer un esfuerzo productivo para sostener a la clase política o para sostener a los gobiernos o al gobierno-estado, porque no vamos a entrar ahora en la diferenciación entre Estado y gobierno porque nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, yo en este momento soy completamente contrario a un aumento de impuestos. Y a mí sí no me van a venir a utilizar las palabras reforma, pacto, lo otro es un pacto, lo otro es una reforma fiscal integral. Entonces empezamos a utilizar esos términos rimbombantes que no son más que cantos de sirena para introducir un aumento de impuestos, porque en lo que va de pacto, de reforma, de acuerdo, de integralidad, no se habla en lo que en algún momento en el pasado, de forma muy lateral, vinieron a denominar como la calidad del gasto. Resulta que nosotros se hizo un gran movimiento social para aprobar el 4% para educación. ¿Qué ha resultado de ese 4%? Tú te lo sabes. La República Dominicana ha hecho una gran fiesta porque pasó del último al penúltimo lugar en las pruebas PISA. Entonces nosotros no vemos ninguna conexión entre el gasto que se hace en educación y los resultados. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando ahora, y en nuestra farándula política, porque la política dominicana es más farandulera que otra cosa, ¿sí? Nosotros estamos hablando que hay una serie de imputados, de acusados, de indicados, ponle el nombre que tú quieras, porque entonces también cuando se hablan las cosas empezamos a perdernos en la terminología y nos olvidamos el verdadero contenido. Personas que fueron atrapadas, que fueron sorprendidas, que están acusadas de malversación de fondos o de robo al erario público. Y esas personas están devolviendo en el orden de los miles de millones de pesos. Entonces, en otras ocasiones yo he dicho que mientras en la República Dominicana no haya un político condenado definitivamente, no en todo este teatro de persecución y de que están armando expedientes y de que están investigando y que siguen investigando y que perimen los plazos y que si perimen los plazos entonces tenemos que volver a empezar y que todo se pierda en el tiempo, porque de eso es de lo que se trata. No hay un solo político condenado definitivamente por corrupción. Todo ha quedado en escándalos. No hay uno solo. Mientras no haya un político condenado por corrupción, mientras no haya una verdadera política migratoria, porque los impuestos que estamos pagando nosotros sirven para mantener a los haitianos que están de este lado, en las escuelas, en la transportación, en la alimentación,
en la asignación del presupuesto público, por donde quiera, en la construcción de los bienes públicos, porque resulta que esos son personas que también andan en el medio, en los espacios públicos y utilizan esos bienes, por los cuales no aportan nada. Y el tercer elemento es que haya realmente un aumento en la productividad del trabajo en la administración pública. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el sector público y el privado a efectos económicos? Que yo, como empresario, como pequeño empresario, como comerciante, como agente privado, yo tengo que contar con el favor de un público, de un cliente, de un comprador, para yo poder hacer una economía y para yo poder generar un ingreso. Si yo pongo un colmado, tengo que tratar bien a la gente, tengo que abrir a las 7 de la mañana, lo que vendo la cerveza tiene que estar fría, los frijoles tienen que ser de buena calidad, tengo que mantener más o menos una rotación para que los productos no se dañen. Todo el que tiene un negocio sabe eso. Estoy poniendo un colmado como un ejemplo de cualquier negocio. Igual puede ser una ferretería, igual puede ser una escuela. Tú tienes que vender un servicio y tú tienes que entregarte a esa actividad para poder vender, porque el éxito del vendedor, del comerciante, cuando se dedica a su actividad económica, es que su producto se venda, su producto y su servicio se venda, porque de ahí es que depende tu ingreso. Pero resulta que en el sector público eso no funciona así. Tú puedes llegar a las 11 de la mañana, tú te puedes ir a comer 3 horas, tú puedes faltar una semana, tú puedes poner a tu familia entera a trabajar. Todo lo que tú tienes que hacer es buscar cada vez más presupuesto y piquito de oro, hablar bonito y decir que tú necesitas más presupuesto para abordar los grandes retos del país próximo a las venideras décadas, que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros vamos viendo cómo mucho nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque es un saco roto. Estamos metiendo dinero en un saco roto. Y como tú bien dices, la clase media. ¿Por qué la clase media? Por una razón elemental. La clase alta, los propietarios de los grandes medios de producción, lo que Juan Bosch llamaba los tutumpotes, o algunos dicen la oligarquía, son los propietarios de los medios productivos. Consecuentemente son personas, corporaciones que son inmunes a la presión fiscal. ¿Por qué? Porque al ser propietario de los medios productivos, si tú me aumentas impuestos, yo lo que hago es que aumento precios. Por eso el aumento de precios es inmediatamente inflacionario. ¿Por qué? Porque simplemente al aumentarse los precios a los propietarios de esas empresas, lo que ellos van a hacer es que van a aumentar los precios. O sea que para ellos es indiferente. Hay algunos que son los más pequeños, que para eso ya no es tan indiferente porque existe lo que se llama la elasticidad en el consumo, sobre la elasticidad consumo de los precios. Hasta yo, como que se me olvida el elasticidad precio del consumo. ¿Qué significa eso? Que cuando algo sube de precio, el consumo se cae. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que van a dejar de comprar ciertos productos si su nivel de ingresos real disminuye. Generalmente la gente lo que hace es que se va manteniendo en lo que se conoce como los bienes indispensables, la canasta básica. La canasta básica no puede faltar, por eso el término de básico. ¿Sí? Lo que siempre se recorta son los esparcimientos. Entonces primero está el arroz, el aceite, el alquiler, la luz, el agua, porque sin eso nadie vive. Pero si nosotros vamos a ir a salir a comer pizza o si nos vamos a ir a la playa, pues entonces ahí es donde tenemos que recortar. Porque están subiendo los precios, no podemos comprar el conjunto de cosas que antes, pero tenemos que atender todo el conjunto de necesidades. Entonces tenemos que ir recortando las que son menos imperiosas, las que son menos urgentes. Pero fíjate que incluso en esos productos básicos, yo estaba hablando hace poco, de que es increíble cómo nosotros pagamos altos impuestos por productos de primera necesidad que se supone deberían estar libres de impuestos.
Tú vas al supermercado, por ejemplo, y tú te puedes comprar algo, los productos básicos con 18% de ITEVIS. Pero hay otros productos que son básicos y que no son considerados básicos, pero son de utilidad diaria en el hogar y tienen un porcentaje mayor porque se supone que es un lujo. Entonces, en ese sentido, yo siempre decía, nosotros tenemos que revisar, nosotros nos vemos obligados a revisar las tablas de impuestos para los salarios. Y te explico, bueno, para que tú me desgloses. Por ejemplo, un salario de 34,000 pesos tiene que pagar un 15% de impuestos. Pero la canasta básica está por encima de los 30,000 pesos en República Dominicana. Entonces estamos hablando de que tú pagas el 15% de impuestos por ese salario de 34,000 pesos y tú vas al supermercado y pagas impuestos también por los alimentos que tú consumes de primera necesidad y pagas impuestos por servicios también de primera necesidad. Entonces es como un avasallamiento general para el que menos puede. Mira, ahí, al oírte decir eso, hay tres cosas, a ver si no se me olvidan, porque ya tú sabes que la primera es que, como he dicho yo en algún artículo, en la República, o sea, nosotros vivimos en una ficción que ha sido deliberadamente construida, en que la canasta básica es inalcanzable, pero en la República Dominicana no hay inflación. Entonces tú dices, ¿cómo así? Porque se supone que para que la canasta básica se haya desbordado, tiene que haber un aumento. Lo que pasa es que, honestamente, las instituciones de este país juegan a la estupidez de la gente. Eso es como que aquí hay corrupción, pero no hay corruptos. Y así la gente lo entiende. O sea, hay corrupción, sí, pero no hay corruptos. O sea, hay robo, pero no hay ladrones. ¿Quién practica la corrupción y el robo? ¿Me entiendes? Pero de alguna manera así la gente lo asimila. Lo otro es que de la misma manera que nos podemos perder con los términos que se utilizan para el aumento de impuestos, nos podemos perder con la cuestión de los impuestos específicos. Yo hace muchos años escuché, incluso tantos años como creo que siendo estudiante, un contador que decía que todos los impuestos son directos. Y tú dices, no, pero eso no es cierto, porque los impuestos se dividen entre impuestos directos, impuestos indirectos y tasas, impuestos específicos y demás, ¿no? Porque eso es más o menos la clasificación que siempre se utiliza. Y siempre el directo o el indirecto siempre es en relación a la generación del ingreso. O sea, los impuestos son directos a la generación de un ingreso como el impuesto sobre la renta. Es un impuesto directo. Y él decía, pero es que todo es un disparate, porque al final todos los impuestos son directos en razón de que lo paga alguien. Es decir, aún los impuestos indirectos lo paga alguien. Y tú dices, no, lo que pasa es que esa es una deducción que se hace por el IVA y entonces esa deducción lo que hace es que se va al IRS, se va al gobierno. Dice, bueno, pero lo está pagando alguien. Y tú dices, no, pero lo está pagando el empresario. ¿Y quién te dijo que lo está pagando el empresario? ¿Quién te dijo que lo está pagando el empresario? No. Realmente la exención, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un productor de yuca y la yuca no tiene IVA. El que tiene IVA soy yo, como empresario, sobre la renta. Pero a mí me pueden subir el impuesto sobre la renta, me pueden subir el impuesto a la propiedad, el IPI, me pueden subir la placa, me pueden subir todos los impuestos de los cuales yo como empresario soy consumidor. Si me suben esos impuestos, yo voy a querer más impuestos para mí. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Porque yo aumento el precio de la yuca. Entonces, ciertamente la yuca va a estar libre de IVA, pero el precio va a subir resultado del incremento en los impuestos al productor de yuca. Entonces, o sea, nos estamos haciendo los tontos. O sea, aquello de que hay impuestos, productos que son exentos, eso es una tontería. Todo está de alguna manera grabado. Entonces, al final de cuentas, otra de las grandes mitos es que el sistema impositivo se utiliza como un instrumento de incentivo o de penalización. Entonces, por ejemplo, como dice algunos comerciales, el exceso en el consumo de alcohol es perjudicial a la salud.
Digo, bueno, pero yo nunca he visto ningún productor de alcohol quejarse del exceso en el consumo de alcohol. Entonces, le vamos a poner impuestos al ron o a cualquier bebida alcohólica porque es perjudicial a la salud. Mentira. O sea, nosotros le vamos a poner impuestos al ron porque todo el mundo bebe ron. Y a la cerveza, porque ¿por qué no grabamos de forma bien específica, por ejemplo, al brócoli? Bueno, porque ¿quiénes comen brócoli? Los chinos. O sea, eso no es un producto que tenga esa base de consumo tan amplia. Entonces, ¿qué pasa? Todos los gobiernos necesitan consumos que sean de una muy amplia base para que la recaudación sea caudalosa. Entonces, el sistema de impuestos se utiliza única y exclusivamente con fines de recaudación. No hay en ese sentido que se está estimulando, pero a la vez sí se puede no estimular, pero sí privilegiar ciertos sectores que lo que dicen es, si a mí me graban, entonces yo no voy a tener competencia y entonces voy a perecer como sucede con el sector hotelero, que ha tenido una batería de exenciones fiscales, el sector hotelero y otros que han tenido una serie de exenciones fiscales y de privilegios y lo han mantenido en función de conexiones políticas. Entonces, ¿con qué vamos a esto? Que una de las primeras tareas antes de aumentar impuestos, es revisar de arriba abajo el gasto público, porque hay elementos que la sociedad simple y llanamente ya no quiere más. Por ejemplo, yo me opongo a que yo tenga que pagarle de mi dinero a los políticos para que jueguen a la política. ¿Por qué es eso? Para que jueguen a la política. Aún en la oposición juegan a la política, pero con el dinero de la gente, porque si fuera con el dinero de su bolsillo, serían más serios. Pero como no, como es con el dinero de la gente, juegan. El término de la corrupción, creo que ya muy rápidamente, porque no es un programa para eso, pero si nosotros desmontamos, Leonel, creo que en la primera campaña, no sé si tú recuerdas, un spot publicitario muy bueno, que había un niño tomándose un vaso de agua, yo no sé si tú, de agua no, de leche, tomándose un vaso de leche y venía una mano fea de un político corrupto, no se veía aquí, y le quitaba el vaso de la mano al niño. Entonces, la corrupción hace eso, le quita el vaso de leche al niño, lo está perdiendo él. Leonel, esa fue en la primera campaña de Leonel. ¿Cuánto se lleva la corrupción de lo que es el presupuesto? En aquella ocasión, decía Leonel en esa campaña que era un 30%. Un 30% del presupuesto que se lo lleva la corrupción. Ahora, a lo mejor es más, no sé. O sea, habría que hacer ahí una estimación que no la va a hacer tampoco, y ahí es donde viene la tontería de la población, de pensar que esa estimación la va a hacer el gobierno. No va a hacer el gobierno, porque una de las cosas, cuando hablo de la productividad de las actividades estatales, no solamente de los funcionarios, es que yo quiero que cuando un puente, una calle, una acera costó 100 millones de pesos, yo quiero que sea el valor social de 100 millones de pesos. Te decía, la cuestión de la productividad de la intervención del gobierno no es solamente la eficiencia, la eficacia y la eficiencia del funcionario, sino que el resultado de la acción pública tenga el valor, un valor equivalente al dinero público que se gastó en ella. ¿Tú sabes por qué al puente de la bicicleta se le dice el puente de la bicicleta? Porque originalmente estaba diseñado para ser un puente igual al puente Duarte, pero resultó que no fue igual. ¿Por qué no fue igual? Bueno, porque se llevaron el dinero. Igual nosotros lo vemos en cantidad de obras que resulta que la obra no era aquí, era allá, resulta que la obra está por mitad, la dejaron por mitad, resulta que el asfaltado, resulta que la reparación de la carretera no le pusieron el relleno que llevaba, resulta que una escuela se cayó porque utilizaron una varilla de otro calibre, utilizaron hormigón que... O sea, es la ramplonería, es utilizar todos esos trucos bajos
¿me entiendes? Para entregar una obra pública de otra calidad, para robarse la diferencia. Mira, tú sabes que tú mencionaste productividad y a mí me llama mucho la atención porque usualmente desligamos una cosa de otra. Y cuando se ha hablado de reforma fiscal, yo he analizado, dentro de lo poco que puedo analizar en esa materia, ¿verdad? Que hablamos mucho de productividad, pero nosotros no nos vamos a lo que está sucediendo en el mercado. Tú hablaste de monopolio, hablaste de oligopolio, y yo creo que una reforma fiscal debe enfocarse también en eso, en que en nosotros poder combatir el monopolio que existe actualmente, que aunque tenemos libertad de empresa, realmente no se lleva a cabo. Y eso es algo que impide también la productividad que nosotros como país podríamos tener, impide que, por ejemplo, aunque se han abierto muchos espacios, impide que jóvenes, que adultos puedan emprender realmente y que la mayoría de los que emprenden quiebran. Una de los puntos que yo también había propuesto es la eliminación del anticipo, por ejemplo, a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hablamos mucho de productividad y es un término como que se ha pegado mucho, es muy bonito, pero nosotros no vamos al fondo de lo que está realmente coartando la productividad, no solamente en las empresas que nosotros conocemos, las grandes empresas, sino en materia general en el país. Esa es una buena apreciación tuya. El tema, Priyanka, es que todo está conectado. O sea, no, la economía, lo primero, la economía, no hay una economía sola. O sea, como una economía, hay incluso algunos economistas, que entienden la economía como el tránsito de mercancías per se, mercancía y dinero y nada más. Pero eso no es así que funciona. O sea, toda economía está inserta en una sociedad y en una sociedad hay gente y hay política y hay recursos físicos. O sea, hay un país, un territorio, ¿no? O sea, la economía no es mercancía y dinero nada más. O sea, tiene muchas cualificaciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esa estructura tan concentrada de la industria, de la economía dominicana, tiene que ver con el tipo de política que se practica en el país. Porque también hay un acomodo de yo te doy, tú me das. O sea, en la medida en que yo no me meta mucho en los elementos de corrupción y de eficiencia dentro del sector público, pues tú no te metes mucho en el área de cómo yo estoy haciendo las cosas en el sector privado. De hecho, en nuestro país hay una flamante dirección, ministerio, subministerio, que al final es parte de la farándula política, o sea, las denominaciones de las cosas, de promoción de la competencia. La pregunta es, ¿qué hacen para promover la competencia? Otra de las cosas, por ejemplo, pero no que tienen un nombre, tienen nombre y tienen personal, y de hecho hubo una vez que ellos publicaron un documento técnico donde se decía que creo que en ese caso había una empresa cervecera que abusaba de su posición dominante y el CONEP y todas las asociaciones empresariales le cayeron arriba a esa institución de promoción de competencia diciendo que eso no era de su competencia. ¿Y qué fue lo que hizo la cuestión esta de la competencia? Que se cayó la boca. Entonces nosotros tenemos una institución que se dedica a la promoción de competencia, que no sabemos qué es lo que hace, y lo que tuve en la calle es que la competencia no ha mejorado, o ha mejorado. Una de las cosas que sería, porque hay otra de esas distorsiones, que es, por ejemplo, el Banco Central de la República Dominicana actúa como si fuera el Ministerio de Economía, porque es el que publica el crecimiento y el déficit fiscal, y hasta donde uno entiende es Banco Central. O sea que no debería meterse en esas cosas. Pero bueno, una de las cosas que sí se deberían medir, porque aquí se miden y se miden bien pocas cosas, parte también del juego político, ¿no? O sea, la única cifra que parece que tiene utilidad política es la del crecimiento. Y crecimos tanto, y entonces resulta, como digo yo también en algún artículo que hay por ahí, que nosotros estamos entre los países que crecen más a nivel mundial. Crecemos como los espaguetis aquellos.
¿sí? Crecemos, crecemos, crecemos. Pero entonces pero entonces alcanzamos el último lugar en la prueba PISA. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que crecemos como crecemos? Porque para ¿Cuál es la crecer, o sea, estrategia? crecer no es una cuestión espontánea, o sea, no es una cuestión que tú tienes que hacer cosas, organizarte. Pero ¿cómo tú te organizas en una ciudad cuyo tránsito es un colapso? O sea, nosotros estamos frente a un colapso vial en la ciudad de Santo Domingo. No hay manera de desplazarse. No, pero nosotros crecemos los primeros. Además de eso, tú acabas de mencionar algo. O sea, crecemos de forma bestial y tú dirías, bueno, crecemos muchísimo, pero los salarios se han mantenido estancados. Entonces tú entenderías que la distribución del ingreso se debe haber vuelto muchísimo más desigual porque crecemos en el todo, pero hay una parte de ese todo que no crece, entonces la parte que sí crece tiene que ser mucho más grande que la que no crece. Pero cuando tú vas a ver las estadísticas, cuando tú vas a ver las mediciones de concentración de ingresos, el coeficiente de Gini y otras cosas resulta que no, que la distribución de ingresos se ha mantenido más o menos igual. Entonces ahí volvemos a las estadísticas de farándula. O sea, son estadísticas que no tienen coherencia, que se utilizan políticamente y por eso te decía que una de las variables que siempre se tiene en cuenta para ver la dinámica comercial de un país es el número de empresas que se crean y que, como los niños, que sobreviven 5 años, porque se van a crear muchas, o sea, hay mucha gente, pero tú tienes que sobrevivir. En la medida en que esas empresas sobreviven, eso te está diciendo que hay un ambiente de negocio, hay un ambiente comercial que tiene ímpetu y que se desarrolla. Si eso no es así, quienes están creciendo son los mismos de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el monopolio que maneja la cerveza está vendiendo más cerveza, qué bueno. El monopolio que vende aceite está vendiendo más aceite, qué bueno. Y están creciendo las transnacionales, están creciendo los hoteles, pero la economía, o sea, el empresario medio, ese no. Y de hecho es muy difícil, nada más hay que hablar con las personas que emprenden, es muy difícil emprender en la Muy difícil, yo soy testigo fiel de eso. Muy difícil porque tú lo tienes todo en contra, incluyendo al Estado. O sea, parecería ser que el objetivo del Estado, y no parecería ser, es impedir, o sea, la burocracia, y no solamente la burocracia, sino la permisología, o sea, las trabas que te ponen, parecería ser que están establecidas para que se conserven los monopolios, para que nadie más pueda pasar. Pero ahí no tenemos libertad de empresa, ni libertad de competencia tampoco, como se ha vendido. Tú tienes libertad de perder dinero. Bueno, perder, sí. Pero libertad... Pero yo entiendo que si hablamos de una reforma fiscal, eso se debería tomar en cuenta, porque eso es algo que afecta directamente la economía del país, que afecta a los ciudadanos, que afecta a todo el mundo. Es que cuando estamos hablando de reforma fiscal, volvemos, te digo, no nos perdamos en lo claro, que eso es un dicho dominicano muy bueno. Uno se puede perder cuando uno está confundido, pero en lo claro, donde tú estás viendo todo, es igual como que ahora nos dicen que ahora sí es de verdad que cuándo ha sido de mentira o cuándo ha sido de verdad. O sea, siempre ha sido la misma historia. Lo que estamos llamando reforma fiscal es una acción que tiene iniciativa en el gobierno para aumentar los impuestos, aumentar las recaudaciones. Ahora, aumentar las recaudaciones por vía del aumento del tipo de impuestos o aumentar la proporción de los impuestos, a final de cuentas es lo mismo. O, como digo yo, hay gente que es tan torpe que lamenta más perder 100 pesos del bolsillo izquierdo que perderlo del bolsillo derecho. O sea, al final de cuentas estás perdiendo 100 pesos. ¿Qué te quiero decir con eso? Ya están hablando, por ejemplo, de aumentar el impuesto que se le paga al pago, cuando originalmente empezó siendo a la emisión de cheques. Pero como ya los cheques no se utilizan, entonces a cualquier tipo de transferencia.
sea, si tú transfieres pues, de un banco, tú haces un pago, yo te pago a ti algo vía transferencia, ese pago que yo te hago paga el 0.015%. ¿Correcto? Ya están aumentando. Ah, pero lo otro es hablar de que son impuestos, son aumentos temporales. Y cuando nosotros hemos visto en este país que algo que se haga temporalmente se retire en el tiempo. Ese era temporal y ahora se está hablando de que temporalmente lo aumentemos. Por favor, vamos a ser un poquito más serio. Yo creo que la población, los contribuyentes de impuestos se deben oponer de forma militante al aumento de impuestos. No se deben dejar engañar con la idea de que es un pacto fiscal, de que esta vez sí es de verdad, que ahora nosotros sí estamos preocupados por la población, que el dinero no alcanza para la escuela. Ya te dije, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir los ojos y ver qué es lo que la ciudadanía necesariamente necesita. La sociedad no está para mantener a ningún gobierno. No estoy hablando de este gobierno, porque esa es otra cosa. Como estamos hablando del juego político, este es el gobierno que está ahora, pero ahora nosotros tenemos 3 partidos que quisieran estar en el gobierno y estarían haciendo lo mismo que este porque lo han hecho antes. No es porque lo pensaron, porque lo han hecho antes. O sea, este no es el único gobierno que ha hecho una reforma fiscal. No, el otro día vi ahí el número de reformas fiscales y vamos como 20 y pico de reformas fiscales. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué decirle que no? Porque tú estás gastando mal mi dinero. Porque tú no estás gastando mi dinero, que yo te pago en impuestos para mi beneficio, sino para el tuyo. Y yo no pago impuestos para que tú vivas bien, sino para yo llevar una vida colectiva mejor. Yo pago impuestos para tener agua segura, de calidad, para tener seguridad que no la tengo, para tener escuelas públicas. En la República Dominicana va a las escuelas públicas el que no puede pagarse las privadas. ¿Y por qué? Si estamos pagando impuestos. Los hospitales públicos es la misma historia. ¿Por qué hay que ir a una clínica privada si estamos pagando impuestos para tener hospitales, carreteras? ¿Por qué siempre pongo el ejemplo de yo que me gusta salir? Tú vas para Constanza y el letrero de Constanza debe medir, qué sé yo, 5 pies por 3 pies, una cosa minúscula, pero hay un imputado que acaba de devolver 2.000 millones de pesos para que no lo cojan preso, pero no hay para poner un letrero que diga Constanza a la derecha. Y así, te estoy poniendo las cosas que me vienen Hay cosas que parten las recogidas, por ejemplo, la recogida de basura. Aquí nada más hay que salir de cualquier pueblo de este país para encontrar un vertedero a cielo abierto. Sí. Porque no hay acción pública. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene un día un camión y tira una basura y otro tira una basura y en cuestión de 3 meses se armó un vertedero y siempre es más fácil decir, no, pero ese es el vertedero y cuando viene a ver los camiones también del mismo cabildo están tirando la basura ahí. Pero dame más dinero. ¿Pero por qué te voy a dar más dinero? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que sea de mi beneficio. Entonces, hay que encauzar la acción del gobierno hacia el beneficio de la sociedad. Ese debe ser el propósito. Y la sociedad lo que tiene que darse cuenta de que si en un momento, porque hay otro tema en esto, Priyanka, yo sé que en toda acción política, en todo gobierno, hay muchos beneficiarios. Hay algunos beneficiarios que están muy cerca y hay otros beneficiarios que están más lejos. O sea, es muy difícil tú ahora en el gobierno de Abinader, pues tú decirle que esto es un mal gobierno a un ministro. Pues tú vas a decir que no, que esto es lo mejor, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Pero igual, cuando era Danilo, los que estaban pegados con Danilo, te dicen, no, que este es el mejor. Entonces, el problema a mí no me interesa. De hecho, lo he planteado más de una vez. O sea, las funciones públicas deberían organizarse de tal manera que lo menos importante es quien sea presidente. Porque cuando tú tienes una corporación manejándose como es,
es un avión que se maneja por instrumento, ya en piloto automático. Son pocas las decisiones que se toman, es simplemente algo que solito va caminando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú puedes estar pegado, pero tú vas a dejar de estar pegado en 4 años. Entonces vivimos en ese ciclo, ¿no? En un ciclo donde la gente que más sufre es la que nunca ha estado pegada, por supuesto, porque esa ni ha estado pegado ni tiene esperanza de pegarse. Lamentablemente esa es la gran mayoría. Entonces, por lo menos la gente que ahora está pegada, que piense un poquito que más adelante no va a estar pegado y que hay una gran cantidad de población. Además hay generaciones que vienen subiendo, los problemas cada vez son más graves. El problema de la invasión haitiana es un problema grave, es un problema de sobrevivencia y uno se cansa de decirlo y volvemos al juego político. Como dije yo, en una dice Abinader que no, que él entiende que la gente no tenga confianza, pero que las buenas intenciones, pero si las buenas intenciones, ¿por qué tiraron la reforma fiscal ahora y no antes de las elecciones? ¿Por qué vamos a tener confianza? ¿Qué se ha hecho diferente en el cambio, en el gobierno del cambio? No se ha hecho nada diferente, es todo exactamente lo mismo. Bueno, Osvaldo, realmente ha sido muy edificante conversar contigo por cuestión de tiempo. Sabes que lamentablemente debemos culminar. Queda pendiente que conversemos sobre el IPI, que creo que es un tema que se debe tratar con responsabilidad, que no se ha tratado con la debida responsabilidad. Un tema que a mí me llama mucho la atención también y es los impuestos para que se le aplican, bueno, es a todos realmente, pero a mí me preocupa mucho la calidad de vida de los envejecientes, que por ejemplo ya en su retiro venden, ponen su dinero a plazo fijo, le cobran un impuesto como a todos. Entonces yo entiendo que debería haber un régimen especial, que eso debería tratarse en algún momento. La cuestión de los anticipos, que entiendo, como te dije hace un momento, que las micro, pequeñas y medianas empresas entiendo que hay que eliminarlo, entre otras cosas que entiendo que en algún momento podríamos hablar de forma detallada. Tu mensaje final para nuestra ciudadanía. Mi mensaje, y hace un tiempito vine con el mismo, pensemos en colectivo qué nosotros podemos hacer como sociedad para llegar a donde queremos y no esperemos que lo haga el gobierno porque no lo va a hacer. Pensemos que nosotros cuando la República Dominicana o cualquier país a este efecto logre una ciudadanía que asuma su rol político, lo que sea una verdadera ciudadanía que esté en disposición de informarse, de participar, de exigir y de movilizarse, en ese mismo momento vamos a tener gobiernos que obedezcan a nosotros. Hasta ahora, en este momento, nosotros obedecemos a los distintos gobiernos, cuando de lo que se trata es de que ellos sean los sirvientes de nosotros, no al revés. Pero para eso uno tiene que pensar cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo, aquello de que ellos van a hacer por nosotros, olvídense de eso porque no va a suceder. Esos son cuentos de camino. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias nueva vez por recibirnos aquí en este espacio tan maravilloso. A ustedes, recuerden compartir, recuerden suscribirse y además activar la campanita para que las próximas programaciones les puedan alertar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con el economista Osvaldo Montalvo sobre la reforma fiscal.